Buenas. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, la verdad, parece de ciencia ficción. Podemos usar las mismas matemáticas que guían un cohete a la Luna para diseñar, no sé, la trompeta perfecta. Resulta que hay quien lo ha intentado y vamos a analizarlo a fondo. La base para esta conversación es un artículo científico que se llama Teoría del control óptimo, un método para el diseño de instrumentos de viento, de G. Lebey. Y la misión es entender cómo se puede optimizar la forma de un instrumento, pero no a base de intuición y siglos de tradición, sino con ecuaciones puras y duras. Es que la pregunta que lanza es radical. Pone en jaque, siglos de artesanía. ¿Es posible que todo ese conocimiento de un luthier transmitido de maestros a aprendices pueda ser encapsulado y superado por una fórmula matemática? El artículo no se queda en la pregunta, sino que propone un método completo para hacerlo. Y lo que descubre es, cuanto menos, revelador. No solo sobre los instrumentos, sino sobre los límites de nuestros propios modelos. Me encanta el planteamiento. Es la batalla clásica. Arte contra ciencia, intuición contra cálculo. Empecemos por el principio. Tradicionalmente, hacer un instrumento de viento siempre me ha parecido un poco como la alquimia. El artesano lija un poco por aquí, curva un poco por allá. ¿Qué es lo que busca exactamente a nivel físico? ¿Cuál es el santo grial del sonido? Esa es la palabra clave. Físico. El santo grial tiene un nombre, y es armonicidad. A ver, imagina la columna de aire dentro de una trompeta. Esa columna tiene unas frecuencias a las que le gusta vibrar de forma natural, sus modos propios. Por otro lado tienes al músico, que con sus labios o con una caña, pues inyecta energía al sistema. La armonicidad es el estado en el que esas dos cosas, los modos del tubo y la energía del músico, se acoplan a la perfección. O sea que el tubo y el músico se ponen de acuerdo. Exacto. Cuando lo consigues, el sonido es estable, la afinación es precisa, el timbre es rico y el instrumento responde bien. Es fácil de tocar. Si no hay armonicidad, tienes un instrumento con el que tienes que pelearte para sacar cada nota, que suena pobre o que está desafinado. Todo el arte del luthier consiste en darle al tubo una forma que facilite ese acuerdo. Vale, y el artículo dice que no hay una única forma que consiga eso, que un cilindro o un cono pueden funcionar. Si hay muchas soluciones posibles, ¿cómo sabes cuál es la mejor? Supongo que ahí es donde entra la idea de optimizar. Precisamente. Y aquí es donde este enfoque se desmarca por completo de intentos anteriores. Lo habitual era pensar en el instrumento como un puzzle, ¿sabes? Una serie de piezas. Un cilindro por aquí, un cono por allá, y luego intentabas optimizar los parámetros de esas piezas. Su longitud, su ángulo. Era un problema con, 10 o 20 variables. Tenía un número de piezas limitado que podías ajustar. Exacto. Pero este método da un salto conceptual. Dice, olvidémonos de las piezas. La forma del instrumento es una curva continua, una función matemática. Y el problema ya no es optimizar 20 números, sino encontrar la mejor función posible de entre un número infinito de funciones candidatas. Es lo que se llama un problema de optimización de dimensión infinita. Suena increíblemente complejo eso de la optimización de dimensión infinita. Para que no nos perdamos, ¿cuál es la pieza fundamental sobre la que se construye todo este método? ¿Por dónde empezamos a tirar del hilo? Pues el punto de partida es una vieja conocida de la acústica, la ecuación de la bocina de Webster. Es una ecuación diferencial que, dicho de forma sencilla, describe cómo viajan las ondas de sonido por un tubo cuyo grosor va cambiando. Es el modelo matemático básico del comportamiento del aire dentro de un instrumento de viento. Vale, la ecuación de Webster describe el sonido en un tubo. Lo entiendo. Pero eso es análisis, es describir algo que ya existe. ¿Cómo se da el salto de eso a diseñar algo desde cero? ¿Qué es lo que hace el autor para convertir una herramienta descriptiva en una creativa? Ahí está el giro genial del artículo. Reformula la ecuación, la convierte en lo que se conoce como un sistema dinámico controlado. La idea es pensar que la presión del aire a lo largo del tubo es el estado de nuestro sistema, y luego introduce un control, que es la palanca que nosotros, como diseñadores, podemos mover para guiar ese estado hacia donde queremos. Una palanca. ¿Qué es exactamente esa palanca en este caso? ¿El diámetro del tubo? Casi. Es algo más sutil y potente. La palanca de control no es el diámetro en sí, sino su derivada. Su derivada. Sí, es decir, no decidimos el grosor en cada punto, sino cuánto cambia el grosor en cada punto.
A ver si lo pillo. Es como si estuviéramos diseñando un coche de carreras. La ecuación de Webster son las leyes de la física que rigen el coche. Y nuestro control no es decidir dónde está el coche en cada segundo, sino cómo pisamos el acelerador y movemos el volante para conseguir el mejor tiempo de vuelta posible. ¿Es así? La analogía es perfecta. Has captado la esencia. No controlas la posición. Controlas las acciones que cambian la posición. Aquí no controlamos el diámetro, controlamos la tasa de cambio del diámetro. Vale, me gusta. Tenemos el coche y los controles. Pero, ¿cuál es el objetivo? En la carrera es hacer el tiempo más rápido. Aquí, ¿qué es lo que queremos maximizar o minimizar para decir que un instrumento es óptimo? Aquí entra el segundo concepto clave del artículo. El régimen de oscilación. Es una idea de dos físicos, Benadé y Boase, que buscaron una definición física para ese momento en que un instrumento canta. Su conclusión fue que la nota que suena, la frecuencia de toque, es aquella que consigue maximizar la generación total de energía dentro del instrumento. Entonces, el objetivo de la optimización es diseñar la forma del tubo que sea, literalmente, la más eficiente energéticamente, la que consiga que la colaboración entre el músico y el aire genere la máxima potencia posible para una nota y sus armónicos. Exactamente. Se asume que la energía se conserva, la que entra por parte del músico, es igual a la que sale como sonido. Y se busca la forma del tubo, nuestro control, que haga que el valor total de esa energía sea el máximo posible. Es un criterio muy elegante y puramente físico. De acuerdo, el puzzle tiene todas las piezas. Un sistema que son las leyes de la física del sonido, una palanca de control que es cómo cambia la forma del tubo, y un objetivo claro que es maximizar la energía. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo demonios se resuelve eso matemáticamente? Aquí es donde se necesita la artillería pesada. Se utiliza una de las joyas de la corona de la matemática del siglo XX, el principio del máximo de Pontryagin. ¿El principio de qué? Suena a algo sacado de una película de espías de la Guerra Fría. ¿Qué es eso en palabras que podamos entender? Bueno, no vas desencaminado. De hecho, fue desarrollado en la Unión Soviética en el contexto de la carrera espacial. En esencia, es un teorema que te da las condiciones necesarias que tu control, el acelerador en tu coche de carreras o la forma de nuestro tubo, debe cumplir en cada momento para ser la solución óptima. Es el equivalente, en estos sistemas complejos, a lo que hacemos en el cálculo básico de buscar el máximo de una curva encontrando donde su derivada se hace cero. Pero aquí, para una función entera. Entiendo. Es la receta matemática para encontrar la mejor estrategia posible. Y ahora sí llega el momento de la verdad. La teoría es muy bonita, pero ¿qué pasa cuando la pones a funcionar? El autor hace simulaciones, ¿no? Le pide al ordenador que encuentre la forma óptima para una nota concreta, un La a 440 Hz y sus armónicos. ¿Qué forma escupe el algoritmo? Sale algo parecido a una trompeta. Aquí es donde la historia da un giro inesperado y fascinante. Los resultados son muy consistentes en todas las simulaciones, ya sea optimizando para 2, 5 o 10 armónicos. Las formas que el modelo producen son siempre lo que el autor llama cuasiconos. Espera, ¿me estás diciendo que después de toda esta matemática tan sofisticada, control óptimo, Pontryagin y todo lo demás, el resultado final es un cono? Suena casi decepcionante. ¿No se supone que la forma campanada de una trompeta, la campana, es súper importante y compleja? Esa es exactamente la reacción que hay que tener, porque esa decepción es la clave de todo el artículo. El modelo no produce curvas complejas, produce, en el mejor de los casos, una serie de segmentos cónicos pegados uno a otro. Por ejemplo, en la simulación más compleja con 10 armónicos, el resultado es un tubo formado por 3 piezas cónicas distintas con 3 ángulos de apertura diferentes, unidas entre sí. ¿Y por qué sale así, a trozos? ¿Qué pasa con nuestro control, con el acelerador? Pues que se observa un comportamiento muy típico en estos problemas de optimización, conocido como control bang-bang. Significa que la solución óptima para el control no es moverse suavemente, sino saltar bruscamente de su valor máximo permitido a su valor mínimo. Ah, claro. En tu analogía del coche, sería como conducir pisando o el acelerador a fondo o el freno a fondo, sin posiciones intermedias. Cada uno de esos saltos del control es lo que produce el cambio de un segmento cónico al siguiente. O sea que la matemática pura, aplicada a ese principio de maximizar la energía, no da como resultado una curva elegante y suave como la de un instrumento real. Da una forma segmentada, casi industrial. Y eso nos lleva de vuelta a mi pregunta. ¿Por qué?
Si los mejores instrumentos no son conos, ¿qué está fallando aquí? Y esa es la conclusión más brillante y honesta del estudio. La respuesta es que el modelo no está fallando. El modelo está funcionando a la perfección. Tan a la perfección que nos está gritando algo. Nos dice que el criterio que le hemos pedido optimizar, maximizar la energía según la definición de Benade, es insuficiente. Si ese fuera el único objetivo de un buen instrumento, las mejores trompetas del mundo serían conos. Y no lo son. Ah, ahora lo veo. El resultado no es un fracaso del método, sino un descubrimiento sobre la física. El modelo nos está diciendo, si solo te importa la energía, la mejor forma es un cono. Si los instrumentos reales no son conos, es porque están optimizando para algo que no me has contado. Has dado en el clavo. Los instrumentos reales de gama alta, como las trompetas o las trompas, tienen esas campanas con una curvatura exponencial, lo que se llama un flaring horn. Esa forma es crucial para el timbre, para cómo el sonido se proyecta en la sala y probablemente para aspectos no lineales de la interacción con el músico que el modelo simplificado de Benade no captura. El artículo demuestra que maximizar la energía es una parte importante de la historia, pero no es ni de lejos la historia completa. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos llevamos de este análisis? Creo que hay tres grandes ideas. La primera es la pura audacia metodológica. Aplicar una herramienta matemática tan abstracta y potente como la teoría del control óptimo a un campo tan artesanal. Es un cambio de paradigma. Se deja de hablar de diseño como algo intuitivo y se empieza a hablar de él como un problema de optimización riguroso. Eso es. En la segunda, por lo que hemos hablado, sería ese cambio de perspectiva. Ver la física del sonido no como algo que se describe, sino como un sistema que se puede pilotar, con la forma del tubo como volante. Exacto. Y la tercera, que para mí es la más profunda, es una lección de humildad científica. El criterio que eliges para optimizarlo es todo. El modelo nos ha dado exactamente lo que le hemos pedido. Su fracaso en replicar un instrumento real es en realidad un éxito, porque nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el criterio correcto? ¿Qué es realmente lo que hace que un instrumento suene bien, en un sentido que vaya más allá de la pura eficiencia energética? Claro, el propio autor dice que esto es un primer paso, que el valor no está en los conos que ha obtenido, sino en la herramienta que ha creado. Abre la puerta a que otros cojan su motor matemático y lo usen con gasolina de mejor calidad, con criterios más sofisticados. Imagina las posibilidades. Podrías incluir en el criterio de optimización parámetros perceptivos, cosas que sabemos que los músicos expertos valoran, como la facilidad para cambiar de registro o la riqueza del timbre. O podrías usar el método a la inversa, que es una idea fascinante. A la inversa. ¿Cómo sería eso? Pues coges un instrumento legendario, una trompeta Vincent Bach de los años 40, un saxofón Selmer Mark VI. Mides su forma con una precisión milimétrica. Y luego usas este método para preguntar, dado que esta es la forma, ¿qué función matemática estaba intentando optimizar sin saberlo su creador? Sería como usar las matemáticas para hacer ingeniería inversa del genio de un artesano. Sería descifrar el alma del instrumento. Y eso me lleva a una última idea que el artículo deja en el aire y que me ha dejado pensando. Apunta a que la teoría permite encontrar una solución única para la tasa de cambio del diámetro, pero no para el diámetro en sí. Dice que para fijar una forma única y óptima necesitarías más información además de las frecuencias que quieres que suene. Y esto plantea una pregunta preciosa. Una pregunta fundamental. ¿Cuál es esa información extra que define a un instrumento maestro? ¿Es un dato físico que aún no estamos midiendo bien, como la impedancia acústica en un punto concreto de la boquilla? ¿Es una cualidad que siente el músico pero que no sabemos traducir a números? O, y esto es lo que me parece más poético, es quizá en ese espacio, en esa indeterminación que dejan las matemáticas, donde todavía vive y respira la intuición, el arte y el secreto del luthier. Es la pregunta perfecta para terminar. Quizás la optimización matemática puede llevarnos al 95% del camino, pero ese 5% final, esa información extra, sigue siendo el territorio del arte. Y con esa reflexión lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este viaje a las entrañas del sonido. Hasta la próxima.